Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a una nueva sesión de tutoría procesal civil. Hoy veremos la prueba instrumental o documental en el marco del procedimiento ordinario de mayor cuantía. La prueba instrumental es aquella por la cual se tiende a la demostración fehaciente de un hecho que ya expiró en el tiempo o al que la ley le otorga determinados efectos de credibilidad por estar representados en un documento idóneo. Así las cosas, el instrumento es todo escrito por el cual se consigna un hecho. Tienen este carácter todos los escritos que sirven, por tanto, para acreditar los hechos en el juicio. De este modo, podemos hacer la clásica distinción entre instrumentos públicos y instrumentos privados. El primero de ellos, los instrumentos públicos o auténticos, corresponden a los autorizados con las solemnidades legales por el competente funcionario. Esto se encuentra consagrado en el artículo 1699 del Código Civil. Dicho lo anterior, además de estos instrumentos, hay ciertos documentos que se consideran como instrumentos públicos en juicio. Ellos se encuentran señalados en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, el cual indica lo siguiente: serán considerados como instrumentos públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter. Primero, los documentos originales. Segundo, las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona o al menos respecto de aquella contra que se hacen valer. Tercero, las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se dio conocimiento de ellas. Cuarto, las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria. Quinto, los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior. Sexto, los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada. Indicar que este número fue agregado por el número 1 del artículo primero de la Ley 20.217, publicada en el año 2007. Dicho lo anterior, en cuanto al análisis de la norma sustantiva, podemos indicar que en cuanto al primer caso, referido a los documentos originales, hay que entender que estos documentos son aquellos en que consta el acto mismo o aquellos en que se ha suscrito el acto y pueden tener o no una matriz. En cuanto al segundo caso, referente a las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriben para que hagan fe respecto de toda persona o al menos respecto de aquella contra quien se hacen valer. Aquí estamos frente a las copias que se han obtenido de los originales y para que éstas tengan valor deberán cumplir con los requisitos que la propia ley indica para este fin. En cuanto al tercer caso, referente a las copias que, obtenidas sin estos requisitos, o sea, sin los requisitos del numeral anterior, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas. Este numeral alude a las llamadas copias simples, que son aquellas que se han otorgado sin haberse cumplido en su dación los requisitos señalados por la ley. Y para que ellas puedan, por tanto, ser consideradas como instrumentos públicos en juicio para estos efectos, será menester que la parte contraria no las hubiere objetado dentro del 3.er día contado desde la notificación de la resolución que las tuvo por acompañadas en el auto. Em, Cuarto, respecto a las copias que, objetadas en el caso del número anterior, o sea, aquellas copias que se acompañaron en la causa y fueron objetadas dentro de 3.er día, sean cotejadas
y halladas conforme con las originales y con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria. Este numeral hace referencia al caso en que la parte, haciendo el uso del derecho de objetar las copias dadas sin haber cumplido los requisitos legales, las hubiese objetado. Pero una vez que se objetaron, éstas se cotejaron y se encontraron que fueron conformes con las originales o bien con otras copias que hacen fe respecto de la parte contraria. Aquí cobra importancia la institución del cotejo. Cotejo que es entendido como la diligencia que consiste en comparar un documento con otro, o bien una letra o una firma con otra. El cotejo puede ser tanto de instrumento como de letra. Es de instrumento cuando procede tratándose de documentos públicos o auténticos que tengan una matriz. Por su parte, entendemos que es de letra cuando se niega la autenticidad de un instrumento privado o de uno público que carezca de matriz. El cotejo de instrumento se lleva a cabo por el funcionario que haya sido autorizado, que haya autorizado la copia presentada en el juicio, o bien por el secretario del tribunal o por otro ministro de fe que designe el propio tribunal. En tanto que el cotejo de letra va a tener que llevarse a cabo a través de peritos, o sea, por medio de la prueba pericial. Respecto al numeral quinto, los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior. Cabe hacer presente que estos testimonios que el tribunal puede mandar a agregar durante el juicio se ordenan con citación de las partes y puede constituir una medida para mejor resolver. Por último, respecto al numeral número 6, que hace referencia a los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada. Aquí cabe hacer presente lo indicado por la Ley 19.799 sobre firma electrónica. Esta ley fue publicada en abril del año 2002 y señala a su respecto en el artículo número 2 que para los efectos de esta ley se va a entender por firma electrónica avanzada aquella certificada por un prestador autorizado o acreditado que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando, por tanto, la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. Por otra parte, con arreglo al artículo 348 bis del mismo código, se tiene que presentar un documento electrónico, el tribunal citará para el sexto día a todas las partes a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios para la audiencia de percepción documental, se apercibirá a la parte que presentó dicho documento contenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con dichos medios. Así las cosas, tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia tendrá lugar donde estos se encuentren, a costa de la parte que los presenta. Este es un caso poco probable. En caso de que el documento sea objetado en conformidad con las reglas generales, el tribunal puede ordenar una prueba complementaria de autenticidad a costa de la parte que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que resuelva sobre el pago de las costas. Por tanto, el resultado de la prueba complementaria de autenticidad va a ser suficiente para tener por reconocido o para tener como objetado, en su defecto, el instrumento según corresponda. Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto en los artículos 417 a 423 del Código. Pasando a otro tema, en caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346, número 3,
entenderemos que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción documental. Ahora bien, en materia de prueba instrumental, también hay que tener presente lo referente a los documentos electrónicos. Así las cosas, según lo prescribe el artículo 1699, inciso primero del Código Civil, instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Y cumpliendo, por tanto, con esta normativa, el artículo tercero de la Ley sobre Documentos Electrónicos, la Ley 19.799, indica que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Se agrega además que para que estos documentos electrónicos tengan la calidad de instrumento público, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada. Esto de acuerdo al artículo cuarto de la ley ya citada. A su respecto, habría que concluir que el documento electrónico suscrito con firma electrónica avanzada es un instrumento público que tiene el valor de plena prueba, de acuerdo con las reglas generales. Esto de acuerdo al artículo quinto, número 1. Em, Además de ello, tenemos que indicar que debe tratarse del original o de una copia. Tratándose de documentos electrónicos, no va a tener sentido dicha distinción entre originales y copias, pues lo que importa es que él tenga la virtud de asegurar la autoría y la integridad del mismo medio, lo que está establecido fehacientemente en la Ley sobre Documentos Electrónicos. A su respecto, la letra G del artículo ya citado, respecto a la firma electrónica avanzada, nos indica que es aquella certificada por un prestador acreditado que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y de su autoría. Así las cosas, considerando lo indicado, el agregar un numerando al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil para poder contemplar al documento electrónico suscrito con firma electrónica avanzada, esto como instrumento público en juicio. Habría sido, por tanto, inoficioso. Revisando otro tema, tenemos que se tiene que era y es suficiente el texto de la ley mencionada, la 19.799, para poder cumplir tales fines. Ahora bien, en cuanto a la forma en la cual se acompañan, la forma pertinente, por consiguiente, de acuerdo a las reglas generales, vale decir, será con citación. Y dentro del término de esta se podrá impugnar por nulidad o por falsedad, pero no así por falta de autenticidad, dado que, como lo hemos manifestado anteriormente, la ley de documentos electrónicos impide que se desconozca la integridad del documento y de su autoría. Revísese, por tanto, el artículo 2, letra G, de la ley 19.799. Es menester indicar que igual predicamento opera tratándose de un instrumento electrónico privado suscrito con firma electrónica avanzada en cuanto a su valor probatorio, pero con la salvedad de que no hará fe respecto de su fecha, o al menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador acreditado. Esto de acuerdo al artículo quinto, número 2 de la misma ley. Y por tanto, se entiende por fecha electrónica al conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medios para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos a los que ya están asociados. Ahora bien, respecto al documento electrónico privado, suscrito con firma electrónica simple y aquel otro que carece de firma, a ellos se le aplica lo dispuesto en el artículo 348 bis
del Código de Procedimiento Civil, el cual nos indica lo siguiente. Artículo 348 bis. Presentado un documento electrónico, el tribunal citará para el sexto día a todas las partes a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios para su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con dichos medios. Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia tendrá lugar donde estos se encuentren a costa de la parte que los presente. En caso de que el documento sea objetado en conformidad con las reglas generales, el tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad a costa de la parte que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el pago de costas. El resultado de la prueba complementaria de autenticidad será suficiente para tener por reconocido o por objetado el documento según corresponda. Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto en los artículos 417 a 423. En el caso de documentos electrónicos privados para los efectos del artículo 346, número 3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción. Ahora bien, no obstante el tenor literal de este artículo, no basta con que la parte presente el documento electrónico, sino que es preciso que el tribunal dicte una resolución teniéndolo por presentado y al mismo tiempo, en forma conjunta, deberá citar a todas las partes para el sexto día a una audiencia de percepción documental, la que tendrá por finalidad exclusiva pronunciarse sobre la autenticidad del documento y dejando las otras posibles causales de impugnación para ser conocidas conforme a las reglas generales. Si el documento en referencia es objetado, el tribunal puede disponer una prueba complementaria de autenticidad. Esto de acuerdo al artículo 348 bis. Esta prueba complementaria de autenticidad se llevará a efecto por peritos que en su cometido deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 417 a 423 del CPC. En lo que atañe al nombramiento de los peritos, la norma utiliza el plural, razón por la cual deberán nombrarse a lo menos dos expertos. Aquí tendremos que estarnos a las reglas del artículo 414 del citado código. Se da en este inciso tercero de la norma en cuestión un aspecto que no deja de ser curioso para el campo probatorio. Efectivamente, allí se establece que el resultado de la prueba complementaria de autenticidad va a ser suficiente para tener por reconocido o por objetado el instrumento según corresponda. O sea, en otras palabras, el resultado de la pericia es vinculante y determinante para el juez. Aquí no se necesitará ningún tipo de resolución judicial que se pronuncien tanto por el peritaje. Las partes, así las cosas, no podrán objetarlo ni discutir su eficacia. Em, Cabe hacer presente que por primera vez en el campo probatorio civil se admite que la opinión de un tercero extraño a la litis puede prevalecer sobre la del juez, la cual puede ser determinante a la hora de la decisión del juzgador. Aquí no se aplica, por consiguiente, la norma que establece que los tribunales apreciarán con la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica. Esto recordando el artículo 425 del CPC. Sin duda, lo anotado opera solamente para el caso en que se discuta sobre la autenticidad del instrumento electrónico privado, como ya se indicó, y tal es así que el propio artículo 348 bis, en su inciso final, indica que para los fines del artículo 346, número 3, que se entiende que este documento se pone en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción documental. Así las cosas, la parte afectada va a poder alegar su falsedad
o falta de integridad, al margen de la falta de autenticidad a la que pudieron llegar los peritos tramitándose el incidente pertinente y aplicando ahora lo que indica el artículo 355 del CPC. Ahora bien, el artículo 355 del CPC nos indica lo siguiente. Este artículo hace referencia a la valoración probatoria de la autenticidad de un instrumento. Indica, en el incidente sobre autenticidad de un instrumento o sobre suplantaciones hechas en él, se admitirán como medios probatorios tanto el cotejo de que tratan los 5 artículos precedentes como los que las leyes autoricen para la prueba del fraude. En la apreciación de los diversos medios de prueba opuestos al mérito de un instrumento, el tribunal se sujetará a las reglas generales establecidas en el presente título y con especialidad a las consignadas en el párrafo octavo. Sin embargo, si la experticia concluyó que el documento es auténtico, las posibilidades de impugnación quedarían reducidas a la alegación de falsedad o a las de suplantaciones hechas en él, y su valor probatorio será aquel que le asignan las reglas generales al instrumento electrónico privado suscrito con firma electrónica simple, pues esta clase de firma permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor. Ahora bien, estamos frente a la hipótesis del instrumento electrónico privado carente de firma. Aquí no estamos ni frente al que está firmado electrónicamente por firma electrónica avanzada, ni aquel que está firmado con firma electrónica simple. Aquí estamos frente a aquel instrumento electrónico que no tiene firma. Así las cosas, de acuerdo con las reglas generales, en principio no tiene mérito probatorio y para llegar a tenerlo es preciso que se acompañe en forma prevenida en el artículo 346, número 3 del Código de Procedimiento Civil. Y en el incidente respectivo va a tener que operar el artículo que ya leímos, el artículo 355, cuando hace referencia al cotejo. Así las cosas, no se llevará a cabo la diligencia de percepción documental, toda vez que se trata de un documento electrónico privado que se ha emitido sin ninguna formalidad de las requeridas en la ley de documentos electrónicos y que precise ser autentificada. Tal documento, por cierto, hace imposible verificar la identidad del titular y no será, por tanto, obstáculo para desconocer su integridad y su autoría siguiendo las reglas generales. Por tanto, como ya se indicó, nada se dice en el artículo 348 bis que ya revisamos acerca de la forma en que deberá desarrollarse la audiencia de percepción documental y solo se alude a los medios electrónicos necesarios para tener una adecuada percepción del documento electrónico que se presenta y que si el tribunal carece de ellos, deberá percibir a la parte que lo presentó a tenerlo por no presentado y de no concurrir a la audiencia con dichos medios. Aquí hay que tener presente que la audiencia de percepción documental nunca equivaldrá a una prueba en sí misma, independientemente de la documental que la origina. La prueba seguirá teniendo naturaleza documental, aun cuando sea percibida por el juez y las partes en una audiencia dentro o fuera del tribunal. Solo así el juzgador podrá formarse una debida convicción probatoria respecto a ella. Ahora bien, en cuanto al artículo 348 bis ya revisado, se tiene que este artículo presenta otras disyuntivas. En efecto, de acuerdo al 348, los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia, agregándose por el artículo 255 que los instrumentos acompañados en la demanda deberán impugnarse dentro del término de emplazamiento, cualquiera sea la naturaleza de ellos. Lo anotado se regula para el juicio ordinario, sin perjuicio
de poder aplicarlo en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza en virtud del artículo tercero del Código. Por ende, se puede presentar un instrumento electrónico privado suscrito con firma simple, con la demanda. Y frente a esta situación, el tribunal va a tener que conferir traslado en la demanda, acatando lo prescrito en el 348 bis, teniendo que citar a las partes a una audiencia de percepción documental para el sexto día, oportunidad en la cual la parte demandada va a poder objetar su autenticidad o simplemente va a poder no decir nada al respecto y reservar su alegación de falsedad o de falta de integridad para hacerla valer en el término de emplazamiento. Lo anterior produce una situación opuesta entre los artículos 255 y el 348 bis, ya que el primero ordena que tales documentos deberán impugnarse dentro del término de emplazamiento cualquiera sea su naturaleza. Y si nosotros bien recordamos, el artículo 348 bis nos dice que deberá citarse a una audiencia de percepción documental para el sexto día. Esta situación anómala no nos impedirá que el demandado oponga excepciones dilatorias a la demanda, dado que está corriendo el término de emplazamiento. Para ello, y como no se ha contestado la demanda, lo puede hacer. Y podría entonces darse el absurdo de tener un instrumento electrónico privado suscrito con firma electrónica simple por reconocido y por otro lado acogerse una dilatoria, que si bien va a tener los efectos permanentes, va a impedir la prosecución del juicio, porque si nosotros recordamos, uno de los efectos de la interposición de las excepciones dilatorias es la paralización del procedimiento. Con todo, luego de ese análisis, teniendo presente entonces lo dispuesto por el artículo 348, inciso primero del Código, se tiene que los instrumentos pueden presentarse también en segunda instancia y hasta la vista de la causa. Y su agregación no la suspenderá en ningún caso, pero el tribunal no podrá fallar la causa sino vencido el término de citación, si hay lugar a ella. Pues bien, lo establecido en este artículo no podrá aplicarse si el instrumento que se acompaña a la instancia es un instrumento electrónico privado suscrito con firma electrónica simple, ya que deberá citarse a la audiencia de percepción documental que hace referencia al 348 bis, en la cual se reconocerá o se objetará su autenticidad, pudiéndose además disponer de una prueba complementaria de autenticidad, la prueba que indicamos hace unos minutos. Todo lo cual, por tanto, va a llevar a que la causa pierda su estado de relación y salga de la tabla. Así, si se lleva a cabo la tramitación aludida, que ya se indicó, que se verificará ante uno de los integrantes de la sala que está conociendo del asunto y que ella misma designe. Otra anomalía que puede percibirse en cuanto al procedimiento se presenta en el juicio sumario con la aplicación del artículo 348 bis, juicio sumario que vamos a revisar en sesiones posteriores. En el contexto de este procedimiento, tenemos que, deducida la demanda, se tendrá que citar el tribunal a la audiencia del quinto día hábil después de la última notificación. Pues bien, si a esta demanda se acompaña un documento electrónico privado suscrita con firma electrónica simple, también se deberá citar para el sexto día a las partes para una audiencia de percepción documental, para los fines ya examinados precedentemente, con lo cual eh, se vendría a alterar la estructura del procedimiento sumario, ya que va a tener que requerir de la práctica de un nuevo comparendo al día siguiente de la celebración del primitivo, porque el primitivo nos indica la ley que se realiza el quinto día hábil. Y la audiencia de percepción documental, de acuerdo al 348 bis, se debe fechar el sexto día. Así, esto se apartaría de la idea central
que vendría a regir el juicio sumario, donde toda alegación, incidente, reconvención, conciliación, todo debe discutirse en este comparendo dentro del quinto día. Em, en cuanto a otro tema, respecto a la iniciación o a la iniciativa para la producción de la prueba instrumental, tenemos que por regla general la prueba instrumental se produce a iniciativa de las partes y por excepción a iniciativa del tribunal como medida para mejor resolver, esto de acuerdo al 159 número uno, ya que hay que remarcar que en el procedimiento ordinario, en la justicia civil en Chile, rige el principio dispositivo. Eh, Ahora bien, en cuanto a la forma de acompañar los instrumentos públicos en juicio, ya se indicó, pero no cabe de más agregarlo nuevamente. Aquí la parte que desee rendir la prueba instrumental deberá acompañar el instrumento respectivo si está en su poder o pedir que la parte contraria o un tercero exhiba aquellos documentos que obren en poder de ellos. Frente a la hipótesis de los documentos que la parte tiene en su poder y que los desea presentar en el juicio. Aquí hay que decir que los instrumentos públicos deben acompañarse con citación, por lo cual la contraparte va a tener un plazo de 3 días para objetarlos. Cuando se trata de documentos que se acompañan con la demanda, el plazo para objetarlos, sean públicos o privados, es el término de emplazamiento. Cuando se agrega un instrumento extendido en lengua extranjera cuya traducción se acompaña al juicio, la parte contraria puede pedir dentro de 6 días que esta traducción sea revisada por un perito. Esto de acuerdo al artículo 347. Ahora bien, frente a la hipótesis en donde el instrumento público no está en manos del demandante, está en manos de un tercero o en poder de la parte contraria. Hay que indicar que en estos casos se puede pedir la exhibición de tales documentos. Esta exhibición va a consistir principalmente en mostrar el documento para que lo examine sin necesidad de dejarlo agregado a los autos. Para que opere la exhibición, se precisa que el documento cuya exhibición se solicita tenga una relación directa con la cuestión debatida. O sea, no puede ser cualquier documento. Y además de ello, se solicita que él no revista el carácter de secreto o confidencial. Esto lo encontramos en el artículo 349. Ahora bien, en cuanto a los gastos en que se puede incurrir con ocasión a esta exhibición instrumental, hay que indicar que estos son de cargo de aquel que pide la diligencia. Ahora bien, esta parte es muy importante. Si se rehúsa la exhibición ordenada por el tribunal sin justa causa, aquí el código contempla diferentes sanciones, dependiendo si se trata de la contraparte o de un tercero. Primero, si se trata de la contraparte, se tiene como sanciones la imposición de multas que no excedan de 2 sueldos vitales o arrestos hasta por 2 meses y la pérdida del derecho de hacer valer estos mismos documentos en apoyo de su defensa, a menos que el solicitante los haga valer también en apoyo de su defensa. Ahora bien, si se trata de un tercero al juicio, y este tercero se rehúsa a la exhibición, se le puede castigar con las medidas de multas o apremios de acuerdo al artículo 276. En cuanto a la oportunidad para rendir la prueba instrumental, cabe hacer presente que la prueba instrumental puede rendirse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y en segunda instancia, la oportunidad para rendir la prueba instrumental es hasta la vista de la causa en la tabla. Cuando se acompañan en segunda instancia, cabe hacer presente, no se suspende la vista de la causa, pero el tribunal no la puede fallar sino vencido el plazo de citación cuando haya lugar a ella o al apercibimiento legal. Ahora bien, en la hipótesis de los instrumentos que fueron otorgados fuera de Chile, los instrumentos públicos que fueron otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados.
Ahora bien, ¿qué se entiende por legalización? La legalización es cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que lo han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios que señala el artículo 345. Los instrumentos públicos otorgados por un Estado parte de la Convención de La Haya van a verse liberados de la exigencia de la legalización. Por tanto, no deberán, si es que fue otorgado en un estado, en un país que es uno de los estados partes de la Convención de La Haya, no deberá ser sometido al procedimiento de legalización si respecto de esto se ha otorgado las apostillas por la autoridad designada por el Estado de que emana dicho instrumento. En cuanto a las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha o autentificaciones de las firmas, van a poder presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas, con arreglo a la norma del artículo 345. Y a este respectivamente, pero en estos casos la legalización o la apostilla solo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar, por tanto, al instrumento el carácter de público. En cuanto a lo dispuesto en la Convención, no podrán otorgarse apostillas respecto de los documentos expendidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera. Esto se indica en el 345 bis. El trámite de la apostilla, a grandes rasgos, consiste en colocar sobre un documento público o una prolongación de este una apostilla o una anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante de la Convención de La Haya. Por este trámite, como se había indicado, se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo. Cabe hacer presente que la apostilla es un mecanismo para poder agilizar en la utilización y la presentación de dichos documentos, ya que la legalización es un trámite más engorroso y largo. Pasando a otro tema, en cuanto al valor probatorio de un instrumento público, se tiene que lo referente al valor mismo de los instrumentos, tendremos que distinguir entre el valor que tienen entre las partes y el valor que tienen frente a los terceros. Entre las partes. Entre las partes de los instrumentos que suscribieron el instrumento público, va a ser plena fe o va a ser plena prueba acerca de las siguientes circunstancias. Primero, del hecho de haberse otorgado por las personas y de la manera en que ellos se expresan. Segundo, de su fecha. Tercero, del hecho de haberse efectuado las declaraciones que en ellos se consignan. Cuarto, respecto de las declaraciones dispositivas. Cabe hacer presente que las declaraciones dispositivas son aquellas que se hacen con el fin de expresar el consentimiento. Otro tipo de declaraciones son las enunciativas, que son aquellas que se refieren a los hechos. Estas declaraciones, por regla general, no harán plena fe, salvo que tengan relación directa con lo dispositivo del acto, en cuyo caso también van a ser plena fe entre las partes. Ejemplo, las características de un inmueble en una compraventa. Véase artículos 1700 a 1706 del Código Civil. Ahora bien, ¿cuál es el efecto que tienen entre los terceros? En este caso, los instrumentos públicos harán plena fe o plena prueba acerca de la fecha, acerca del hecho de haberse otorgado, acerca del hecho de haberse efectuado las declaraciones que en ellos aparecen y en cuanto a las declaraciones dispositivas. Lo cierto es que respecto a las declaraciones enunciativas a las que se hizo referencia en el apartado anterior,
La parte que las formula no va a poder invocarlas en contra de un tercero, pero este sí puede hacerlo y hacer valer esto como confesión extrajudicial. Avanzando en la materia, tenemos la impugnación de los instrumentos públicos. La impugnación de los instrumentos públicos es la actividad de la parte en contra de quien se hace valer este instrumento en un proceso destinada a destruir su fe probatoria. Pese a este valor probatorio casi absoluto que la ley le confiere a los instrumentos públicos, estos van a poder impugnarse. Primero, por falta de autenticidad. Esta objeción se va a referir a la falsedad del instrumento. Un instrumento público va a ser falso en los siguientes casos. Primero, cuando realmente no ha sido otorgado, es decir, cuando existe un forjamiento completo del documento. Segundo, cuando no se ha autorizado por el funcionario que en él se señala como autorizante. Por ejemplo, copia de escritura pública que no fue autorizada por el notario, notario titular o notario suplente. Tercero, cuando no se ha otorgado por las personas que en él se indica. Ejemplo, firman escritura pública de compraventa con mutuo hipotecario y aquí hay una suplantación de identidad. Realmente el comprador o el vendedor o ambos no comparecieron al acto y no suscribieron tal documento. Cuarto, cuando las declaraciones que el mismo contiene no corresponden a las que realmente efectuó la parte. Cabe hacer presente que para demostrar la falta de autenticidad de un instrumento se permite el empleo de cualquier medio probatorio, porque lo que se trata de probar es un hecho. Incluso es factible utilizar la prueba de testigos. La impugnación por falta de autenticidad puede ser utilizada por las partes o por terceros. Por excepción, tratándose de escrituras públicas, el artículo 429 del Código establece ciertas exigencias, las cuales son, debe tratarse de 5 testigos. Número 2, estos testigos deben reunir los requisitos que señala la regla segunda del artículo 384. Esto es, que deberán encontrarse contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos. Y tercero, que con sus declaraciones los testigos deban acreditar que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento de la escritura o al notario o a alguno de los testigos ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar del otorgamiento en el día que ella tenga como fecha y en los siguientes días, 70 días siguientes subsiguientes. Además, en este caso, la prueba testimonial es apreciada por el tribunal según las reglas de la sana crítica. Esta norma corresponde a una norma ITO. En primer lugar, tenemos que se puede impugnar una escritura pública, que es un instrumento público que haría las veces de plena prueba por falta de autenticidad. Y esto no se puede hacer por cualquier medio. Aquí la ley establece que se puede a través de la prueba testimonial. ¿Cuáles son los requisitos del 429? 5 testigos. Testigos tienen que cumplir los requisitos del 384, o sea, tienen que estar contestes. En cuanto al hecho, a las circunstancias, tienen que ser sin tachas, legalmente examinados y que deben dar razón de sus hechos. Y por último, debe acreditarse mediante la declaración de los testigos que el otorgante o bien el funcionario competente que autorizó, porque en una escritura pública se indica ante mí, notario tanto, tanto, no se encontraban en el lugar, habían fallecido con anterioridad o bien en el día que se otorgó no estaban o como fecha de los 70 días subsiguientes al otorgamiento. Y además de todo ello, tenemos que esta norma es muy importante, ya que aquí el juez puede apreciarla mediante las reglas de la sana crítica. Nosotros tenemos muy en claro que en materia civil la normativa nos indica que la prueba tiene que apreciarse por regla general a través de la prueba legal o tasada. Son contados con los dedos de una mano las veces en donde el juez tiene libertad probatoria.
Esta es una de ellas. Otra de las oportunidades es referente a la prueba pericial. La segunda forma de impugnar un instrumento público es mediante la nulidad. Em, los instrumentos públicos se pueden impugnar vía nulidad cuando se acredita que el instrumento público no ha cumplido con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su validez, según su naturaleza, o bien cuando se sostiene que el funcionario otorgante era incompetente para actuar en el territorio jurisdiccional en que autorizó el acto. Por ejemplo, una escritura pública debe ser otorgada ante notario competente con las solemnidades legales e incorporada a su protocolo o registro público. Si se omite cualquiera de estos requisitos, el instrumento es nulo. La nulidad, como bien es sabida, debe ser declarada por resolución judicial y mientras ello no ocurra, el instrumento público produce sus efectos. O sea, aquí, ¿en qué hipótesis estamos? Por ejemplo, si la escritura pública fue otorgada por un notario que estaba fuera de su jurisdicción. Ahí hay un ejemplo. Si la escritura no fue otorgada con las solemnidades legales. Otro ejemplo. Si la escritura no fue agregada al repertorio del notario. La tercera vía de impugnación es la de falta de verdad de las declaraciones efectuadas en el instrumento. Este tipo de objeción no es propiamente una impugnación, sino que va a decir relación con las declaraciones que en él se contienen, en el sentido de que ellas no corresponden a la realidad, ya sea que se obró con error, con dolo o bien mediante simulación. En cuanto a lo anterior, no es una objeción, como bien se ha dicho, propiamente tal, pues ella se refiere al mérito probatorio del instrumento y por tanto, cuando se impugna, por esta razón, no se genera un incidente, sino que el juez se pronuncia en la sentencia. Esta impugnación va a poder ser formulada por terceros y al efecto se puede probar en cualquier medio. Las partes mismas también pueden alegar la falsedad de las declaraciones, a pesar que el instrumento en esta parte hará plena prueba en contra de ellas, pues es posible aportar otros medios probatorios de una naturaleza tal que sean capaces de desvirtuar esta plena prueba mediante otra plena prueba. En cuanto a la forma en la cual se hacen valer las impugnaciones, tenemos dos vías, por vía principal y por vía incidental. Por vía principal implica que la parte inicia un procedimiento declarativo en el cual se demanda precisamente que un instrumento público no es válido. Por vía incidental, esto se produce cuando la parte impugna dentro del término de citación respectivo el determinado instrumento para buscar su impugnación. Ahora bien, la otra clase de instrumentos es los instrumentos privados. En todo escrito otorgado por particulares se deja constancia de un hecho. Nuestra legislación no le reconoce un valor probatorio al instrumento privado, mientras no haya sido reconocido por la parte contra quien se hace valer o mandado a tener por reconocido. El reconocimiento de un instrumento privado va a poder ser expreso o tácito. Es expreso cuando la persona que aparece otorgándolo así lo declara en el mismo juicio, en el que él es acompañado o en otro juicio adverso o diverso en que se acompaña un instrumento público. Va a ser tácito cuando acompañado al proceso y puesto en conocimiento de la parte que aparece que lo hubiese otorgado, ésta no lo objeta por falsedad o por falta de integridad dentro del sexto día. Así las cosas, el artículo 346 del Código dispone que los instrumentos privados se tendrán por reconocidos, primero, cuando sí lo han declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer. Segundo, cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso. Tercero, cuando puestos en conocimiento de la parte contraria no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación,
debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo. Y cuarto, cuando se declara la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Cabe hacer presente que los numerales 1 y 2 del artículo ya indicado, del 346, aluden al reconocimiento expreso y el número 3 aludiría al reconocimiento tácito del instrumento privado. Así las cosas, cuando el instrumento privado es objetado, se genera un incidente que debe ser resuelto por el tribunal y en caso afirmativo tiene aplicación el número 4 del artículo 346. Por otra parte, al igual que en el caso de los instrumentos públicos, si el documento privado se acompaña con la demanda, el término para objetarlo es el de el emplazamiento, que se estipula en el 255. Ahora bien, en cuanto a la forma de acompañar en juicio los instrumentos privados, aquí hay que hacer una distinción, al igual que en los instrumentos públicos, en cuanto si emanan de un tercero o emanan de la contraparte. Si el instrumento privado emana de un tercero, va a tener que acompañarse con citación de la contraparte para que ella haga valer en el término de 3 días los alcances que el documento le merezca y además se debe citar al tercero al juicio como testigo para que ratifique. Aquí cabe precisar que debe revisarse para efectos de casación los artículos 348, inciso segundo, artículos 795, número 4, y artículo 800, número 3, respectivamente. Ahora bien, si el instrumento público emana de la contraparte, se debe acompañar bajo apercibimiento del número 3 del artículo 346 del mismo código, lo que va a significar que esa parte, puestos en conocimiento los instrumentos, va a tener que alegar la falsedad o la falta de integridad dentro de 6 días siguientes a la presentación del documento, debiendo el tribunal para este efecto apercibirla con el reconocimiento tácito del mismo si nada expone dentro del plazo ya indicado. Cuando se trata de documentos que se acompañan con la demanda, el plazo para objetarlos, sean públicos, sean privados, va a ser el mismo plazo del término de emplazamiento de la demanda. Ahora bien, en cuanto a las causales de impugnación de los instrumentos privados, los instrumentos privados solamente van a poder ser objetados por falsedad, es decir, por no haber sido otorgados en la forma y por la persona que se señala como otorgante, y por falta de integridad, o sea, por no ser completos. Cualquier causal distinta de objeción no va a generar ningún incidente y no va a requerir tampoco un pronunciamiento especial del tribunal, sino que éste va a determinar su veracidad al valorar las pruebas que ya se rindieron. En cuanto al valor probatorio, tenemos que si el documento emana de la contraparte y en la hipótesis de reconocimiento expreso o bien tácito o mandado a tener por reconocido por el juez, va a tener el valor de una escritura pública respecto de los que aparezcan o se reputen haberlo suscrito y de las personas o quienes se han transferido los derechos y obligaciones de estos. Véase el artículo 1702 del Código Civil. Ahora bien, si el documento no reconocido ni mandado a tener por reconocido va a tener escaso valor probatorio, no va a tener ningún valor, por tanto no va a tener ninguna significación en el juicio. En la tercera hipótesis, si el documento emana de terceros, hay que tener presente que para que este documento privado, que no emana por la contraparte, tenga algún valor en juicio, es preciso que se cite a comparecer al tercero y que este tercero declare como testigo. Aquí va a tener que prestar su reconocimiento al instrumento. Esta prueba va a tener solamente el valor de la declaración de un testigo singular. En cuanto a la fecha de los instrumentos privados, se entiende que respecto a las partes, si es reconocido, la fecha será la que el documento indica. Respecto de terceros, en este caso, el documento va a adquirir fecha cierta en algunos de los siguientes momentos. Primero, el día del fallecimiento de algunas de las personas que lo firmaron. Segundo, la fecha en que ha sido incorporado al registro público. Tercero,
la fecha en que conste que ha sido presentado en juicio o que se haya tomado razón de él. Y cuarto, la fecha en que lo haya inventariado un funcionario público competente en el carácter de tal. En cuanto a instrumentos privados, autorizados ante notario, aquí hay que ser presente que un instrumento privado autorizado ante notario no es lo mismo que un instrumento público celebrado ante notario. ¿Por qué razón? Porque el instrumento público va a indicar hoy tanto tanto, en la ciudad tanto, ante mí, notario tanto, de la jurisdicción tanto. En cambio, el instrumento privado puede a lo más tener la particularidad de ser privado y protocolizado, pero nunca, nunca va a ser las veces de instrumento público. Así las cosas, hay que tener presente que la sola circunstancia de que un notario aparezca autorizando la firma del otorgante del documento, en general no va a producir otro efecto que el de contar con un testigo abonado para efectos de probar la autenticidad del documento. Ahora bien, lo anterior en algunos casos, la ley se da efectos especiales a la firma autorizada por un notario, como es el caso, por ejemplo, de los instrumentos mercantiles que pasan a tener un mérito ejecutivo, pero en esa materia no es procedente en esta temática. En cuanto al cotejo de letras, el cotejo de letras consiste principalmente en la comparación de la letra o de la firma de un documento privado cuestionado con la de otro documento indubitado, es decir, con otro respecto del cual no exista duda que ha sido firmado, escrito por la misma persona que aparece haber escrito, firmado el que ha sido controvertido. Entonces, este es un mecanismo para poder darle validez a aquel documento que fue controvertido mediante otro que está 100% verificado.